El Instituto Cervantes en un idioma sin fronteras. Abrimos ya este tiempo semanal dedicado a la lengua española, en el que nos visita el filólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Leonardo Gómez Torrego. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, bien hallada, Isabel. Nos habías prometido un leísmo para empezar. Sí, el otro día apuntábamos ya lo que íbamos a comentar hoy. Hablábamos de un editorial de periódico que decía así: los laboristas temen que los electores les castiguen en las urnas. Y ya avisábamos del hecho de que en este caso lo correcto hubiera sido decir los castiguen en las urnas. No les, sino los. Todo el mundo se defiende diciendo que está permitido. No. Vamos a ver si aclaramos esta situación del leísmo, que se da sobre todo en España. Hay algunas zonas de América donde también aparece, pero es típicamente español, y de zonas del centro peninsular, zonas del norte. Está más extendido que el leísmo en la península, pero aún así es minoritario el leísmo. El leísmo no es más que el empleo de le por lo en los complementos directos. De modo que si yo digo castigaron al niño, debería decir lo castigaron. ¿Por qué? Porque es complemento directo, y sabemos que es complemento directo porque yo puedo decir el niño fue castigado, como en este caso podríamos decir temen ser castigados en las urnas por los electores, ¿no? Admite la pasiva, por tanto complemento directo. Si es complemento directo, lo, la, si es femenino, los, masculino plural, las, femenino plural. Esos son los pronombres del complemento directo, los etimológicos, que vienen del latín, ¿eh? Entonces, bueno, aquí en España tenemos un uso de le por lo, de leísmo, que está permitido académicamente, sin duda porque tiene mucha tradición en España, sin duda porque lo emplearon también escritores de gran nombre o renombre, ¿verdad? Como Lope de Vega, Cervantes, Calderón, etcétera, ¿no? Delibes en nuestros días, ¿no? Bueno, Delibes es laísta, además, ¿no? Cosa que no admite la academia, es laísta. Pero leístas ha habido muchos grandes escritores a lo largo de la historia del español, incluso desde la Edad Media, ¿no? En la península. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que la Real Academia admite le por lo, pero lo admite solo en singular. Solo en singular. Castigaron al niño, lo castigaron. Si decimos le castigaron, es un leísmo, pero está admitido. Se considera correcto. Esto que quede claro. Ahora, ¿qué pasa si es en plural? Pues en plural lo condena la Real Academia Española, lo sigue condenando. Yo pensaba que en el Diccionario Panhispánico de Dudas se iba a tener ya pues una especie de indulgencia para este uso del leísmo en plural, porque por analogía la gente que dice le castigaron, cuando es plural dicen les castigaron, por mera analogía, ¿verdad? Bueno, pues la Academia sigue sin aceptar el leísmo, el le por lo, referido a personas en plural. Personas masculinas en plural. ¿Y da alguna razón la Academia para aceptar? No da la razón, pero no... se entiende más o menos, nosotros que buceamos, ¿verdad?, en el sistema del español, entendemos por qué la Academia de momento todavía se niega a aceptar. Yo creo que terminará aceptándolo, ¿no? Pero se niega. Y es que mientras que le por lo tiene, digamos, una justificación, fue mucho más usado históricamente que les por los, mucho más. Gente o escritores que empleaban le por lo no empleaban nunca les por los, sino que empleaban solamente los, de modo que es una razón de tipo histórico, pero hay otra razón de tipo intrasistemático, de dentro del sistema, y es que fíjate, Isabel, y fíjense todos nuestros oyentes, en que en singular tenemos tres elementos: masculino, femenino y neutro. Hay un le masculino, hay un la femenino y hay un lo neutro. Entonces podría entrar en conflicto alguna vez el lo masculino con el lo neutro. Y esa es la razón por la que muchas personas, sobre todo en Castilla, tienden a decirle en lugar de lo, para no confundirlo con el lo neutro, ¿no? Como en plural no hay ningún elemento neutro, solamente tenemos las formas los masculino y las femenino, no hay ninguna otra forma que sea neutra en plural, parece que el conflicto ese de confundirlo con les no existe, ¿no? Por eso se dice, no, en plural digamos los,
porque nunca lo vamos a confundir con un elemento neutro, no existe, mientras que en singular vamos a permitir que se diga le por lo, porque si no podría entenderse en algunos contextos que se trata del lo neutro frente al lo masculino, etcétera, ¿no? De modo que hay una razón, digamos, dentro del sistema, además de la razón histórica que he apuntado. Incluso hay gente que cree que se puede utilizar le, o sea, que se puede ser leísta si se refiere a personas, pero nunca si se refiere a cosas. O sea, ahí se hacen todo tipo de... Sí, voy a aclararlo. El leísmo está permitido, cuando digo leísmo quiero decir uso de le por lo, está permitido solo cuando se refiere a personas. Digamos que también a animales si los personificamos, ¿verdad? Pero nunca cuando se refiera a cosas. Por ejemplo, lancé el balón, nunca podríamos decir le lancé, sino lo lancé. Cuando son cosas siempre lo. También puede haber ese conflicto, ¿verdad? Entre lo para cosa, le para persona. Querer diferenciar puede ser una de las razones por las que en singular el leísmo está permitido cuando se refiere a personas. Porque parece que cuando decimos le estamos apuntando a un varón, cuando decimos lo estamos apuntando a una cosa o a un elemento neutro, como puede ser una oración entera, ¿no? De modo que en singular sí hay motivos por los que las academias pueden decir, bueno, pues admitamos ese le por lo, pero en plural no existe ese conflicto, como he dicho antes, de modo que en plural siempre los. Se refiera a cosas o se refiere a personas. Lancé los balones, los lancé. Castigué a los niños, los castigué. Quien diga les castigué, aunque sean personas, comete o incurre en una incorrección, al menos de momento, como digo. Que no permite la academia. Por eso digo, que al menos de momento, quizá en ediciones posteriores del Diccionario Panhispánico de Dudas, alguna vez, en consideración a esa analogía con el singular le, pues puedan decir, bueno, pues se admite también la forma les referido a personas. No está permitido, como tampoco está permitido, y conviene decirlo, el uso de le por la, es decir, el uso del le masculino por un la femenino. Hay muchas personas que lo hacen. Dice, a María le castigaron, ¿no? Sí. Pues no, señor, es la castigaron. De modo que le por lo sí está permitido, pero le por la nunca, nunca. Decir a María le castigaron es una incorrección grave porque María, y por tanto la, es complemento directo. Le es la forma auténtica de complemento indirecto. Si en lugar de decir a María la castigaron, quiero decir a María le impusieron un castigo, ahí estaría muy bien le, porque ahora el complemento directo es un castigo y por tanto la persona pasa a ser indirecto. A María le impusieron un castigo, pero a María la castigaron. De modo que tengamos muy claro qué es esto del leísmo, cuándo es correcto y cuándo no lo es. Y no hemos hablado del laísmo, que nos llevaría muy lejos. Pero bueno, cualquier otro día podemos cualquier otro día, porque ello. También aparecen en la prensa de vez en cuando. Y además seguiremos viendo titulares en los periódicos llenos de leísmos, loísmos, laísmos. Seguro, sobre todo en periódicos de Madrid, donde no solo el leísmo, sino también el laísmo está bastante arraigado. Leonardo, hasta la semana que viene. Adiós.